Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos desde el estudio central de Oro 21. Saludamos a nuestros televidentes en América Latina, al sur de Estados Unidos y también a los que nos siguen por Movistar TV en España. Y hoy tenemos un tema muy interesante, creo que a muchísimos de ustedes les va a importar el tema de la relación padre-hijo, la educación en estos momentos. Y nos acompaña hoy en el estudio un especialista, me refiero a Miguel Espeche. Miguel es un psicoterapeuta, es licenciado en psicología, trabaja muy experimentadamente en lo social, con sus talleres gratuitos allí en el mundo hospitalario, en la capital federal, y ha hecho un libro, Miguel Espeche, Criar sin miedo. ¿Qué te inspiró a ponerle este título? Bueno, en realidad surge el título de una serie de charlas que a lo largo de la carrera mía fui dando para padres, a veces para algunas instituciones, a veces en forma independiente, que se fue dando para mi sorpresa, porque no es que yo un día dije voy a trabajar con padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba con una revista trabajando temas de psicología y sin embargo había una demanda de temáticas de paternidad, y como la idea de paternidad que yo tengo surge de lo que hace a la paternidad en su origen, que es un acto de valentía, porque tener un hijo es justamente un acto de coraje, biológico, psicológico, espiritual, logístico, económico, etc. Empecé a pensar en esto de cómo generar confianza, y sin embargo veía que en la diaria, cuando hablaba con los padres parecían maniatados por el miedo, y había como una suerte de ideología del miedo que se iba apropiando de todo. Pues viste, Carlos, que el miedo tiene premisas inapelables, porque siempre es verdad que todo puede andar mal, es verdad que siempre puede haber algo amenazante en cualquier circunstancia, por lo cual pareciera que no hay con qué darle al miedo. Y esto, a la hora de criar, es muy nocivo. Entonces, criar sin miedo significa criar con confianza, y desde la confianza. Entonces, bueno, en este libro pretendo justamente ahondar en las virtudes que tenemos los padres, y no tanto describir los defectos logísticos, funcionales, afectivos que podamos tener. Y es notable lo que pasa cuando uno apunta más a las capacidades que a las incapacidades, ¿no? Hay un preconcepto que uno lo ve en los medios, aquí lo compartíamos con pedagogos, en su momento con el fallecido Jaime Barilco, el miedo a los hijos. Se ve que este es un tema que se las trae, lleva años, en esta relación asimétrica de padre e hijo, ¿no? Donde la experiencia, la autoridad también aparece muy interrogada por estos tiempos. Hay como una, vos lo llamás como una dictadura, donde cuando pasan cosas terribles en discotecas o accidentes, dicen, ¿dónde están los padres? Claro. Como si los padres tuviésemos el monopolio y la responsabilidad absoluta de lo que sucede. Hay padres irresponsables, hay padres inmaduros, y los hay muy maduros y muy responsables, que no quieren todo esto. ¿Cuál es tu interpretación de eso, Miguel? Bueno, yo creo que cuando apuntamos a los padres, apuntamos justamente al orden de responsabilidades que tienen. Vos viste que la culpa mira para atrás. Esto me lo decía un amigo, Alejandro Rosicher, le decía que cuando hablamos de culpa miramos para atrás. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos del porvenir. La responsabilidad es la habilidad de respuesta que tenemos frente a los hechos. Entonces, cuando apuntamos a la responsabilidad y no a la culpa, hablamos entre gente adulta de qué podemos hacer para conducir a nuestros hijos, ya que son los padres los que conducen a los hijos, de distintas maneras. A veces con acciones muy puntuales, como puede ser el decirles que sí o que no, el marcarles la cancha y demás, y a veces dejándolos a su libre albedrío cuando están en capacidad, no cuando no están en capacidad de ejercer el libre albedrío. Bueno, ese es el arte de discernir cuándo se hace una cosa o cuándo se hace la otra.
¿qué cosas perturban ese discernimiento? Por ejemplo, el miedo a fallar, el excesivo miedo a fallar que tienen los padres, de acuerdo a una idea perfeccionista, casi industrial, de lo que es la buena paternidad, que es una idea de aviso de televisión, ¿no? Es una idea de fallar significa no poderle dar el celular adecuado, o no tener una super casa, o que el chico que es un genio, siempre es un genio, no pueda plasmar esa genialidad en este mundo cruel que le hemos dado, ¿no? Con esos parámetros de perfección, imagínate, la idea de fracaso está siempre acechante, porque no se habla desde el amor, se habla desde un dogma y desde una idea preconcebida que genera mucha presión en los padres, pero no para ser en realidad mejores padres, sino para cumplir con el requisito de la figurita, ¿no? Y eso les da muchos miedos a los padres. Y hay algo que se ha infiltrado en la cabeza de los padres, que es que cuanto más miedo tienen, mejores padres son. Porque al tener mucho miedo, optimizás las medidas de seguridad para que no pasen las cosas malas, como si ser padre se circunscribiera a evitar lo malo. Cuando todos sabemos que ser padre significa, en todo caso sí, evitar lo malo, pero sobre todo promover lo bueno que tiene la vida, las ganas de vivir, por ejemplo. ¿Cómo promovés las ganas de vivir a un chico cuando le decís que ser adulto es un bajón? ¿No? ¿Qué horizonte, qué tierra prometida? El juvenismo tiene mucho que ver con eso, la apología de lo nuevo, de lo joven, de lo vigente. Sí, sí, sí. Un ejemplo sencillo, los padres le preguntamos a nuestros hijos por el mundo digital. Ah, sí, sí, sí. Y el chico dice, papá, hay que apretar esta tecla y hacer esto, no sabes nada de esto. Y efectivamente puede ser cierto que no sepa nada de eso. Claro. Pero sé de un montón de cosas. ¿Para qué usar eso, por ejemplo? Por ejemplo, y sé también el recuerdo de muchos hombres que dicen, yo venía con mi viejo a la cancha. Esto se escucha todo el tiempo. Y acá lo traigo con mi pibe a la cancha ahora, pues yo tengo el recuerdo cuando veníamos acá a esta cancha con el viejo, íbamos a pescar. Esos son los recuerdos que permanecen en hombres notables. Sí, sí. Ahora los recuerdos que van a aparecer en el futuro, además de todavía se sigue yendo a la cancha, hacer cosas, es cuando papá se sentó al lado mío y me preguntó cómo era esto de la Play y jugó conmigo un rato, en vez de estar desesperado porque lo único que hago es ver la Play. ¿Se entiende? Porque muchos padres se acercan al mundo de los chicos solamente con el ánimo de ver que no estén haciendo las cosas mal, que no estén viendo páginas inadecuadas y todo lo demás, que está bien, hay que más o menos relojear eso, ¿no? Sin sobrecargar, porque si el chico está muy metido en eso es que están pasando otras cosas que hay que ver a nivel de la familia, ¿no? Pero pocos padres realmente se interesan, o son, para no decir pocos, son menos los padres que realmente se interesan. Che, ¿qué es esto que estás mirando? Este juego acá en la computadora. ¿Cómo es? ¿Se dispara con esto? ¿Cómo es? A ver, déjame jugar un ratito. Como que hay una frontera que hay que pasar, que es la de compartir. Hay que interesarse. Porque no hay interés. Lo que hay es interés en evitar que el chico haga macanas. Pero no, uno no se interesa, y es notable lo que pasa con los chicos. Cuando uno le pregunta porque quiere saber. ¿Se entiende? No para ver si el chico fracasa, o sea, uno le pregunta cómo le fue en la fiesta al chico quinceañero, para saber si es un winner o un loser. Ahí el chico se da cuenta y no contesta. Claro. Además que son monosilábicos los adolescentes, sobre todo los varones, ¿no? Y que está bien que sea así. Ahora, cuando uno le pregunta porque quiere saber, es mucho más probable que se arme un diálogo. Ahora, fíjate, para decirte esto que te estoy diciendo, estoy hablando de un clima de confianza. Si nosotros vemos la función paterna circunscripta al rol de gendarme, o temerosos de que pueda pasar algo, cuando yo digo esto en las charlas, este es el exacto momento donde un padre levanta la mano y me dice, muy bien, Espeche, muy lindo lo que usted dice, pero es verdad que hay secuestros, es verdad que hay droga, es verdad. ¿Y qué le voy a decir? Sí, es verdad. El tema es qué anticuerpos tiene el chico para verse con eso, y si no es la confianza el anticuerpo principal, el chico está en riesgo. Si solamente se circunscribe a la cuestión del control paterno, sin un elemento de confianza, de amor, y aparte un sentido hacia dónde ir, porque si me pongo bíblico un minuto, te diría que el pueblo de Dios en el desierto empezó a adorar becerros de oro
cuando perdió la fe en el sentido de la tierra prometida. Así es. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces, cuando los padres, por ejemplo, los padres son la tierra prometida. Porque los chicos dicen, yo quiero ser como papá. Ahora, papá es un bajón. Papá es un amargo. Bajó el dólar, subió el dólar. Están diciendo que todo está mal. Entonces, ya no tengo un horizonte. Esto merma muchísimo la capacidad de los chicos, sobre todo en la adolescencia y primera juventud, para discernir y ahí es donde quedan más proclives a las situaciones de riesgo, ¿no? ¿Sabes, Miguel, que te escuchaba y pensaba en un comentario de un muy prestigioso psiquiatra y psicoanalista de Buenos Aires, estoy hablando de Domingo Grande, que decía, los adolescentes son como el ciego con el bastón blanco. Cuando no encuentra la pared o el cordón y gira en redondo, enloquece. Cuando encuentra la pared, la puerta, la calle, claro, se tranquiliza. Quiere decir que los límites que dan la pared como confianza, claro, el cieguito ya estaba seguro de por dónde andaba. Claro. Los límites están para favorecernos, no están para perjudicarnos. Es muy linda la imagen esa, no la había registrado, pero está muy buena, porque siempre uno dice que los límites son aquellas cosas que te obturan un movimiento, ¿no? Los padres tienen que poner límites, obvio que tienen que poner límites, pero ¿por qué circunscribir eso del límite solamente cuando el chico despliega un movimiento, detener ese movimiento, ¿no? Porque cuando un límite puede ser un abrazo, porque le dice acá estás rodeado, puede ser esa pared que da un punto de referencia y le traza un mapa al ciego a partir del cual puede seguir utilizando su andar hacia algún destino. Y es ahí donde nos flagelamos como padres porque no ponemos límites, pero porque tenemos una muy pobre idea del límite, el límite como represor nomás, sin que tenga nada, porque Freud decía que la represión constituye al aparato psíquico, que sin represión no hay aparato psíquico, no hay humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que uno dice no a algo para sí a otra cosa. Obvio. Pues siempre es para sí a otra cosa, ¿no? O sea, no hago tal cosa para poder hacer tal otra. Esa es la represión, no es, si no sería supresión, sería no a todo. Sí, y una cosa es reprimir y otra cosa es reprender. Claro. Cuando uno ve a un niño chiquito que se acerca a una pava hirviendo, que está en peligro de un enchufe, enseguida viene el grito. Sí, sí, sí. Uno no es represor, uno está evitando una quemadura, claro, un daño eléctrico. Sí, sí, ¿Sabes, sí. Miguel, que me llama la atención la vigencia de los árbitros en el deporte todavía? Ah, ¿no? Sí, es muy interesante. Es muy interesante la psicología del árbitro, claro, la vocación de ser árbitro. Siempre me dio mucha curiosidad. Y además, en el caso del rugby especialmente, la gravitación que tiene al árbitro no se le discute. El árbitro falló, es humano, recurren a la tecnología, pero hay una autoridad en la cancha de fútbol. Así es cuando funciona bien. Claro. Cuando no pasa eso, funcionan mal las cosas. Funciona mal. Y curiosamente el árbitro, que es tan hostigado por los grupos de los fanáticos o lo que aquí llamamos los hinchas, uno se da cuenta que en el fondo también a los buenos observadores del fútbol los tranquiliza. Desde luego, bueno, eso siempre. Cuando hay reglas del juego, la gente está más tranquila. Claro. Porque hay una falsa idea de libertad. Por ejemplo, cuando el chico queda a la merced de sus propios impulsos, no está siendo libre, está siendo esclavo de sus propios impulsos. El diseño humano es que esa libertad se consigue a partir del otro. Cuando viene papá o mamá y a esos impulsos le da una palabra, le ofrece un contorno, ahí el chico empieza a construir conciencia y discernimiento respecto a qué hacer con esos impulsos. No cercenar los impulsos, sino conducir esos impulsos, ¿no? Siempre dicen, no, eso es matar al impulso. No, ¿qué matar al impulso? El impulso de enhorabuena, pero hay que conducirlo en función de algún destino. Y la palabra buena siempre encuentra su lugar, es decir, qué lindo que te quede ese vestido, te favorece mucho ese color. Muy bien el examen,
mirá que era difícil, la aprobaste, Sí, sí. me saqué 7. No decirle, a pesar que hay muchos que sacaron 8 y 9, eso produce una situación sí. muy satisfactoria. Yo no quiero ser adulto para ser como mi mamá o mi papá, Claro. mucho menos si soy un adolescente que escucho que mi madre quiere mis prendas. Claro, claro. Si ser Bueno, esas adulto. son situaciones dolorosas para los chicos en A general. los chicos los tranquiliza un papá, Sobre todo un papá y una Papá mamá pater. que valore las actitudes más que los resultados. Y es verdad que a veces los resultados dan cuenta de la actitud. Pero si el chico sale a jugar a la cancha y pone todo, eso se valora. Claro. Si ganó o perdió ese día, es secundario a los fines de la educación general del chico. Así es. Estamos en una sociedad y hay, a veces cuando no estamos lúcidos como padres, nos atamos al resultado y ahí el chico sufre mucho porque va a creer que su valía es acorde al resultado específico de una situación dada. Entonces ahí tenemos muchos chicos sobreadaptados o la contracara, chicos claudicantes, chicos que se quieren bajar del esfuerzo porque lo ven como una especie de extorsión afectiva, que si no te sacas 10 o si no ganas el partido, no te quiero más. Y ahí se rebelan, se enojan y se esa salen. pared es muy alta en este momento del mundo. Además, es decir, cuando la salida profesional de Europa, que promueve 300.000 licenciados que no consiguen empleo, la ecuación sacrificio, misión cumplida, resultado, produce un interrogante de desconfianza frente a lo que el papá le decía. Claro, claro. Hoy también los padres tenemos que reformular eso del sacrificio para el premio, independientemente de la sociedad egoísta, Claro. narcisista, independientemente de eso. Yo creo que tenemos que conseguir que nuestros hijos tengan buenos oficios. Así sea oficio de arquitecto, de Sí, médico, de el que psicólogo. sea. Y que se esfuercen. Sí. Yo tengo un cierto prurito con la palabra sacrificio, sobre todo cómo se ha utilizado últimamente. El sacrificio en general genera resentimiento, Sí. porque uno considera que el sacrificio necesariamente tiene que tener un rédito Así es. operativo, fáctico. Dijo el doctor. Claro, yo me sacrifiqué y tengo que terminar con plata, con casa, auto, perro, hijos, perro labrador, o sea, todo el formato burgués, por ejemplo, ¿no? Y eso no siempre es así. O sea, aparte del sacrificio, como decía, genera resentimiento y no es necesariamente, y genera deuda. Porque cuando un padre le dice a un hijo, yo me sacrifiqué por vos, es peor que la deuda externa de todo el tercer mundo junta. Y te mandé a Harvard, Y te mandé a Estados Harvard. Unidos. Eso es El una chico deuda. le fue el examen y se deprimen de verdad. Sí. Bueno, como en Japón, que Si no es justamente premio Nobel, no es nadie. en Japón el índice de suicidio juvenil es proporcional al fracaso escolar por la naturaleza endiosada que se le da al proceso académico, ¿no es cierto? Como que o te recibís o no sos. Pero eso al chico no le duele tanto, le duele que le duele a los padres. Claro. Le duele que le duele a los padres, porque por eso de la deuda. En cambio la idea de esfuerzo, uno como padre se esfuerza, pero no se sacrifica, porque es lindo tener hijos, por lo cual no hay sacrificio. Precioso. Entonces uno se esfuerza, le pone, transpira la camiseta. Y les dice lo mejor que sabe, lo mejor que puede, y también tener tolerancia con uno mismo, en el sentido de que no hay una perfección en la matriz de padre o madre, padre, patrón, patria, pater. Eso es relación asimétrica Sí. y perfecta. ¿Viste eso de ama y haz lo que quieras? Sí. La paternidad se aplica más que nunca. Por eso cuando un hijo adolescente a uno lo cuestiona, porque justo a mí me tocó ser hijo tuyo, qué desastre, sos un desastre, la frase salvadora es lo que hay. Hijo mío, esto es lo que hay. En la próxima encarnación te haces budista, venís otra encarnación y ahí elegís mejor padre, pero esto es lo que hay. Y yo digo esto genera un efecto muy notable en los chicos de aceptación, de enojo, pero un enojo frente a un padre que está plantado. Claro. Porque no hay nada peor para un chico que enojarse frente a un padre flan. Porque lo que pone a prueba la adolescencia y todo esto es la naturaleza de los materiales internos de uno. Claro, tal cual. Lo que estamos viendo es muchos padres que están siempre
en Orsay, que están como en Orsay. Si yo soy un señor, un padre compulsivo, que quiero la última tecnología y que vive loco, no llego a hacerlo. ¿Y cómo hago para bajar una línea de mesura? Bueno, justamente bajar el estado, primero ver a partir de qué valores uno está poniendo en ejercicio del amor, ¿no? Uno no está para hacer feliz a los hijos, uno está para darle a los chicos los elementos para que él construya su felicidad. Esos elementos no tienen por qué ser materiales, dada la alimentación básica y el cumplimiento de la ley, ¿no? Pasado eso, es todo yapa. Parece muy duro lo que digo, pero la verdad que se cumple con la ley y lo demás es yapa. Entonces, ¿qué digo con esto? Que los papás están siempre con modelos muy de publicidad y se sienten en falta, y eso a los chicos no les hace bien. Está bueno que el padre sienta con serena humildad que está plantado y que está otorgándole al hijo lo mejor posible. No puedo. Y aparte no hay que hacer, o sea, no es obligación, no hay ninguna ley que diga los padres tienen que hacer felices a los hijos, porque no hay felicidad en la que no esté la propia protagonía. Vos no podrías ser feliz con nada que no implique algo de tu propio esfuerzo. Así es. Entonces, Miguel, gracias por acompañarnos. Bueno, ha sido un gusto, Carlos. Le quiero contar a los televidentes que ha sido muy arduo promover este encuentro, no porque no querramos, sino porque los compromisos, televisión, en fin, todo lo que Miguel hace en revistas, en conferencias. Muchas gracias. Es un gusto. Gracias por venir. Gracias. Nos vemos en el próximo programa y me despido con aquello de Jesús de Nazaret. Como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias.